bastante necesidad de poder conocer las Escrituras. Y este panorama, esta enseñanza de panorama del Antiguo Testamento, veremos también el panorama, eso es un panorama general también del Nuevo, tiene ese propósito como también el de llevar a cabo algunos principios, aplicar algunos principios espirituales. Bueno, vamos a entrar a dos textos. Quisiera compartirles dos textos que el Señor me ha estado hablando en esta semana, antes de que vean ustedes con bases bíblicas en qué estamos basando estos objetivos. Pero yo les quiero compartir dos textos que el Señor ha estado trayendo a mi corazón. Y el primero se encuentra en Génesis capítulo 14, verso 18. Y el segundo es Primera de Timoteo 4:6. Ahí lo tienen ustedes en sus bosquejos. En el bosquejo por ahí pueden hacer anotaciones, o si quieren hacer anotaciones también aparte, como ustedes el Señor les dirija. Pero miren el primero, por favor. En cuanto a la importancia que tiene la palabra para el creyente y lo relevante que es la palabra de nuestro Dios para la vida espiritual. Miren el primero, 14:18 de Génesis, se habla de un Melquisedec. Miren, entonces Melquisedec. Ahora, si no saben quién es Melquisedec, simple y sencillamente ahí pónganle que es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, para que no tengan mayor complicación en entender quién fue Melquisedec. Simple y sencillamente Melquisedec es una figura, es una representación de Cristo, pero en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces Melquisedec dice, y también dice así, rey de Salem, fíjense, y sacerdote del Dios Altísimo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey, es Rey de Reyes, es Rey, y nuestro Señor Jesucristo también es el sacerdote por excelencia del Dios Altísimo. Este Melquisedec también lo van a encontrar en la epístola de los Hebreos. Pero así, sin mayor complicación, por si alguien no lo conoce o alguien necesita recordarlo, ese es Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que vean lo siguiente, fíjense, dice que se le aparece a Abraham después de una guerra, y yo quiero que vean qué es lo que saca este rey Melquisedec. Miren, dice que sacó dos cosas, sacó pan y sacó ¿qué? Vino, exacto. A continuación les doy lo que simboliza el pan y el vino. ¿Qué piensan que simboliza el pan y el vino? ¿Alguien conoce? Pan, por ejemplo, ¿qué simboliza? Pues viene siendo la palabra de Dios. Exacto. El pan, hermanos, insisto, ahora sí que por excelencia, el pan es el alimento, es la palabra ¿qué? De Dios. El pan es la palabra de Dios. Ahorita hago la anotación. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es o qué representa espiritualmente el vino? Pues si es en el Antiguo Testamento, yo pienso que es como agua viva, o sea, es agua viva, y ya después de Cristo, pues viene siendo la sangre de Cristo, que dio su vida por nosotros. Hay una representación. El vino también representa el sacrificio de Cristo, es una de las representaciones, hermanos, del vino. El vino, también les doy otra interpretación general del vino. Representa muchas veces, el vino representa el gozo. Van a ver que el vino representa, en una forma general, representa el gozo, estar gozosos.
Y el vino, hay otra representación que es la que vamos a comentar aquí. El vino también es una representación del Espíritu Santo. Hay varias. La que dijo Laura, ese derramamiento de sangre es correcta. Ese sacrificio. El gozo, vino representa gozo muchas veces. En muchos pasajes van a ver que cuando se habla de vino, el pueblo estuvo gozoso. Y por último, el vino representa la presencia y la llenura del Espíritu Santo. De tal forma, hermanos, que nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado dos cosas. Nos dio su palabra, pero después de que vino Cristo, Él habló mucho de la venida del Espíritu Santo. De la venida del Espíritu Santo. Y miren, en esto yo quisiera ver entonces dos cosas aquí muy importantes, que son las que en verdad para Dios sobre todas las cosas tienen mucha importancia y mucha relevancia. ¿Qué es con lo que Dios quiere capacitar y bendecir a su pueblo? Sobre todas las cosas, hermanos, el pan y el vino, la palabra y el Espíritu Santo. Es un asunto, de verdad que hay bastantes testimonios, formas como Dios obra. Pero yo creo que, hermanos, llegaremos a un punto donde en nuestra vida lo único que a nosotros ya sobre todas las cosas nos llena, de verdad nos importa, digamos, es la palabra y el Espíritu Santo. Porque cuántas veces de pronto escuchamos, bueno, yo estoy en este lugar porque aquí, y hay 3 puntos suspensivos, porque aquí hay esto, porque aquí hay lo otro, porque aquí me tratan así, porque desde aquí que llego me recibe, porque desde aquí que llego me hacen. Pero se llegará a un punto en nuestra vida, yo espero, y el Señor sobre todas las cosas espera, hermanos, que veamos como Él ve, que estimemos lo que Él estima, que vayamos, hermanos, a tono con lo que Dios como pueblo en verdad quiere que nosotros vayamos a tono, porque a veces andamos muy desentonados. Pero miren lo que le está dando el Señor aquí, que el Señor querrá decirnos indirectamente: pueblo de Dios, hijos de Dios, el pan y el vino. El pan y el vino. La palabra y el Espíritu. Que si el Señor nos ha puesto en determinado lugar, de verdad, estemos ahí donde Dios nos haya plantado o donde Dios nos haya colocado como miembros del cuerpo de Cristo, y que, hermanos, que aquello por lo que nuestro corazón vaya en pos sea la palabra y sea el Espíritu Santo. Miren que el Señor aquí, hermanos, no le está dando que las bendiciones materiales. Aquí el Señor no le está dando ni aún las bendiciones de salud. Aquí el Señor no está sacando ni siquiera que las bendiciones o algún tipo de beneficio, algo que Dios haga. Aquí el Señor le está diciendo: Abraham, tu porción, lo que de parte de mí quiero que tú conserves es el pan y el vino. El pan y el vino. Y, hermanos, cuánto pueblo de hoy
Y nosotros mismos muchas veces no anduvimos detrás del pan y el vino. Anduvimos tal vez por alguna necesidad, porque estábamos buscando algún tipo de ayuda. Y Dios en su misericordia nos ayudó. Y Dios en su misericordia no nos negó la restauración del matrimonio, la liberación del alcoholismo, etcétera, la sanidad, el milagro. Dios probablemente no lo negó, porque el sol sale para justos y justos, buenos y malos. No obstante, hermanos, se darán cuenta que con el andar, ya que si hay, que si no hay, que si el Señor hizo, que si el Señor no hizo, que si respondió, que si no respondió, a mí lo que me sustenta no es las cosas, digamos, materiales que pueda yo recibir de parte de Dios, sino lo que mi corazón anhela y desea, es el pan y el vino, la palabra y el Espíritu. A eso le podemos llamar también, hermanos, nutrición. Pan y vino es nutrición espiritual, ¿ok? Nutrición espiritual. Pan y vino, nutrición espiritual. De tal forma, hermanos, entonces, que hay gran necesidad que el pueblo de Dios entienda que Dios le quiere dar, que anhela ver a un pueblo lleno de pan y lleno de vino. Sobre todas las cosas, que nuestro corazón vaya en pos de la palabra y del Espíritu Santo. Y si el Señor, como consecuencia de esa bendición, quiere añadir bendiciones, gloria a Dios. Cuando Él quiera y como Él quiera. Pero a mí ya no me mueve que si esto, que solo. El asunto es que si hay pan y hay vino. Y hermano, de verdad, siempre llevarás una vida saciada. No andaremos en carencias, no andaremos que por esto, que porque no hay me siento así, que porque sí hay hoy amanecí de esta manera, que porque me falta aquello no tengo plenitud, que porque me falta lo otro no siento ir, no siento participar. Hermano, cuando estamos a tono con el pan y el vino, somos vidas saciadas, no necesitamos nada más, estamos saciados. Y vamos a ver entonces por qué la importancia de un estudio del panorama del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y después, si Dios lo permite, en algún momento tener la bendición de ir capítulo por capítulo. Y hay una bendición también preciosa, hermanos, cuando vamos versículo por versículo. Esa es una bendición, que este es un panorama, pero permítanos el Señor en algún momento ir libro por libro y aún versículo por versículo, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, hay otro verso ahí, Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Y mucho por ejemplo, pensando en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y después esa gran comisión dice, enseñándoles a que guarden las cosas, y teniendo en cuenta, hermanos, que Dios nos quiere utilizar, Dios nos quiere de verdad capacitar para llevar a cabo la gran comisión, y eso no implica necesariamente ir a otra nación, a otro país, en nuestro entorno más cercano. Ahí hay necesidad de la gran comisión, con los más allegados, ahí hay necesidad.
Y aquí se le está hablando a un hombre, a una persona que se estaba capacitando para el ministerio, que es Timoteo. Y dice 4:6, 1 Timoteo 4:6, miren las primeras palabras, dice, si esto enseñas, ¿a quién? A los hermanos. Pero ¿cómo enseñar si no tenemos pan y no tenemos vino? O sea, si no tenemos palabra y no tenemos Espíritu Santo, ¿cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? Pero aquí esta persona sí estaba ya siendo capacitada, era una persona que tenía pan, y Pablo le dice, bueno, si esto enseñas a los hermanos, era una persona capaz de enseñar, serás un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo, un buen servidor de Cristo. Acá en Génesis era Melquisedec, acá se cumple la palabra y es Cristo. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Como Él lo hace, sacando el pan y sacando el vino, sirviendo. Y miren esto, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has, ¿qué? Seguido. Lo último es donde quiero que vean que el pan y el vino nos nutren. El pan y el vino te van a nutrir. No necesitas ser un pastor, un maestro. Si tú eres un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo, otra vez el anhelo del Señor, el deseo, la voluntad de Dios para su iglesia es que seamos una iglesia nutrida con las palabras, ahorita bien lo decían, el pan de la fe y de la buena doctrina. De tal forma entonces es que necesitamos nutrición, 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 nutrición. Porque si no hay nutrición, pues hay lo contrario que hay, desnutrición. Desnutrido. Desnutrido. Y hoy en día podemos reconocer que gran hambre ha venido a la tierra. Hemos podido detectar mucha desnutrición en nuestras vidas. A pesar de los años, a pesar de lo que hemos escuchado, a pesar de lo que hemos muchas veces visto de parte de Dios, a pesar de lo que hemos experimentado, la mayoría de los casos podemos detectar que en el pueblo del Señor hay, en lugar de haber nutrición, pues hay desnutrición. Hay desnutrición. ¿Por qué? Porque podemos estar alimentados de otras cosas, de otros mensajes. Gloria a Dios por todo lo que Dios hace, por cómo lo hace. Pero definitivamente con lo que Dios ha hecho en otras personas, o hemos visto la gloria de Dios, es una porción, digamos, de alimento, sin embargo, no es lo que nos va a sustentar. A pesar del tiempo, y el asunto, hermanos, es muchas de las veces, a pesar de que ya se encuentra uno sirviendo al Señor en el ministerio, no hay nutrición. No está bien nutrido con las palabras del Señor. Y así se está llevando el ministerio, y puedes que haya mucha multiplicación o gran, digamos, hay crecimiento, pero hay un crecimiento sin nutrición. Sin nutrición. Sin nutrición. Pero lo que el Señor anhela, hermanos, es cuán bien nutrido estás
tú de la palabra y del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es lo que Dios anhela y desea para con nuestras vidas. Para con nuestras vidas. Por eso es muy importante el conocimiento de la palabra del Señor. Muy importante. Yo no estoy diciendo memorizar toda la Biblia. Hay personas que sí lo pueden hacer. El asunto es que esa palabra esté rebosando en nuestro corazón. Que probablemente no digamos texto y verso, pero digamos, mira, así es el Señor, así dice el Señor, esto indica el Señor, pero es de la palabra, de la abundancia que hay en el corazón. Y si hay eso, gloria a Dios, porque estamos bien nutridos con el Espíritu. La palabra y el Espíritu operan juntos. La palabra es el conocimiento y el Espíritu nos lleva a hacer. Y nos lleva a orar, nos lleva a tener misericordia, a actuar conforme a la palabra. Y gloria al Señor, porque Él anhela nutrir a su cuerpo, que sea un cuerpo nutrido, no un cuerpo desnutrido. Si muchas veces, imagínense si a veces en nuestras vidas hay desnutrición, imagínense cómo estará el pueblo, el pueblo inconverso. Si hay veces que nosotros estamos mal nutridos, ¿cómo estará el mundo? Sin Cristo, sin palabra, sin espíritu, espiritualmente, ¿cómo estarán, hermanos? Ahora sí, como dijo Ezequiel, huesos secos. Huesos secos. Y era el pueblo del Señor y huesos, el mundo, ¿cuál será el estado del mundo? Sí tiene vida natural, sí puede que tenga una religión, pero ahí no hay vida, ahí no está el Señor. Entonces creo que de parte del Señor viene una porción de nutrición concentrada para nuestras vidas en estas semanas, en estas clases, y todo eso para poder estar capacitados en conocer al Señor y también en servirle al Señor como Él quiere ser servido, llevar una vida espiritual como Él quiere que llevemos una vida espiritual. Bien nutridos. Entonces, después de estos pasajes que les quería compartir, hay dos objetivos que queremos desarrollar en esta materia, digamos, en esta impartición que Dios nos quiere dar. Y el primero de ellos, solamente va a haber dos. El primero de ellos es conocer la cronología del Antiguo Testamento y el contenido de cada uno de sus libros. Fíjense, conocer la cronología del Antiguo Testamento y el contenido de cada uno de sus libros. ¿Sí? En segundo lugar, darnos cuenta en el desarrollo de esta enseñanza, de esta materia, que Dios quiere que apliquemos muchos principios espirituales. En un momento leemos aquí algunos pasajes. Conocer la cronología del Antiguo Testamento y el contenido de cada uno de sus libros. Es decir, hermanos, conocer la palabra. Y yo he detectado que muchas veces el pueblo, y lo detecté a partir de mi propia vida también, no conocemos bien la cronología de los libros de la Biblia. Y eso, hermano, es elemental, eso es básico. Si no se puede hacer, si no se lleva a cabo, ¿cómo poder ir más allá de todo eso? Si ni siquiera se conoce, por ejemplo, la cronología de los libros. Porque la Biblia no
la mayor parte de la Biblia, o buena parte de la Biblia, no está en cronología. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer libro en ser escrito? ¿Alguien sabe? ¿El primer libro en ser escrito? ¿No es conforme el orden que está? Sí. El sexo será la creación. Sí. ¿Cuál es el primer libro en ser fue escrito? El primer libro que fue escrito. Génesis. Ok. ¿Cuántos dicen que Génesis? 1, ok. No es una trampa, ¿eh? El primer libro en ser escrito. Sí. Y Job no está al principio de la Biblia, ¿o sí? No. ¿Cuál está al principio de la Biblia? Génesis. Entonces, hermanos, a veces si no conocemos esto que es primordial, básico, yo detecté que a veces es una especie de barrera para tener una comprensión mayor. Es que si por lo menos no comprendemos cómo ir más allá, entonces van a darse cuenta ustedes que, por ejemplo, ahora sí, Génesis, este personaje probablemente vivió, probablemente, unos 500 años antes que Moisés, Job. Pues fíjense, después ya cuando Moisés escribe han pasado por lo menos, aproximadamente, por lo menos 500 años. Entonces fíjense qué cantidad de años y ya Moisés lo que sí nos hace es presentar en una forma más detallada la cuestión de la creación, aunque Job también abarca muchos aspectos de la creación del mundo. Pero el asunto aquí no nos metemos a ese tipo de cosas. El asunto es, lo más básico es que ni siquiera la Biblia presenta, así como la tenemos, un orden cronológico. Y bueno, lo que les quería decir es, con los primeros libros de la Biblia, por lo menos desde Génesis hasta el primer libro de Reyes, ahí van a ver que hay una cronología, va en orden. Pero después del libro de Reyes, aquí ya se abre una cuestión porque hay una división del reino en dos. El pueblo de Israel se divide en dos. Y después vienen los profetas menores, los llamados profetas menores y mayores. Y hay veces que un profeta le habla al reino del sur y otro le habla al reino del norte. Y entonces ahí es donde ya comenzamos a trastabillar, y por eso hay personas o hay hermanos que hasta han dicho, bueno, yo ese libro, por eso yo esos libros no los leo. No les entiende porque simple y sencillamente no conoce la cronología. Y hermanos, fíjense, ahí hay tanta riqueza. Por eso yo hablaba de nutrición. Por eso yo, en un objetivo bien básico que queremos ver, hermanos, es que ustedes sepan, conozcan la escritura y sepan manejar la escritura. O sea, no queremos ir más allá, más que ustedes puedan reconocer la necesidad que tienen de conocer la palabra. Y posteriormente, ahora sí, interpretar, y como lo decía, si esto enseñas a los hermanos. No queremos hacer de entrada algo más que esta cuestión. Ahí viene otro microexamen para ustedes. A ver, alguien dígame algo de este personaje, de este profeta. Por favor. ¿De qué se trata su mensaje? No hay problema. Sofonías.
¿A quién le predicó él? ¿Al reino del norte o al reino del sur? ¿No? Ahora, si contrastamos esto con los años que tenemos, esto debería ser ya algo un poco más sencillo. Ya, o sea, de mi pan comido. Les pongo otro. ¿Cuál se escribió primero? De estos dos. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Malaquías y Sofonías. ¿Cuál se escribió primero? Malaquías sí lo es, ya lo leí. ¿Sofonía? Ah, no sé. Ok. El otro sí ya lo leí. Estoy adivinando. Les pongo otro. Vamos a agregarle aquí otro. Nahum. A ese también ya lo leí. Ok. ¿Este a quién le predica? No te quedes diciendo. ¿Este a quién le predica? Nahum. Sí. O bueno, más sencillo, de estos tres, ¿cuál se escribió primero? Y con eso ya los dejo de molestar. ¿Cuál? ¿El cuál? De esos tres. Sofonías, Malaquías y Nahum, ¿cuál se escribió primero? ¿Se fijan que es necesario un panorama del Antiguo Sí, Testamento? la verdad que sí. Y son cortos los libros. Y son de 3 capitulitos, Tres 4 capítulos. capitulitos. Y estos libros, de verdad, en tu Biblia probablemente son los menos subrayados, porque nunca los leemos. Si acaso Malaquías con lo de los... No lo- Sí. Malaquías lo conoce todo porque casi todos los domingos están Malaquías 3:10, traelos, diezmos. Pero Malaquías, hermanos, tiene otra, mucha más riqueza que estar pidiendo el diezmo los domingos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Nahum fue escrito a Nínive, 100 años después del profeta Jonás. Y Sofonías es un profeta. De estos tres, el primero en profetizar es este, Sofonías. 2 y 3. Nahum. Primero, luego... Ya ni siquiera podemos hablar ahora del contenido del mensaje si no conocemos lo primero. Por eso yo creo que es necesario conocer la cronología del Antiguo Testamento y el contenido de cada uno de sus libros. Entonces, en estas 6 horas, lo que vamos a hacer bastante y donde vamos a enfatizar sobre todo, hermanos, es en que podamos entender el panorama del Antiguo Testamento y la distribución de sus libros, para que cada vez que tú vayas a la Escritura y no tengas mayor complicación con lo que estas personas están diciendo o profetizando, porque todo tiene un contexto y todo tiene un porqué, determinado tiempo, en determinado momento, ¿sí? E insisto, lo que nos complica ahí el asunto es que nuestra Biblia no está acomodada en un orden cronológico. Así como la tenemos, no está. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar con la ayuda del Señor a poder clarificar y que tú puedas por lo menos tener una noción clara. Y ahora sí, cada vez que puedas ir directamente a Ageo, tú sepas en qué lugar, en qué momento y el por qué. Ya después lo que Dios te quiera ir revelando, ir dando de forma personal, ya eso será conforme su soberana voluntad, porque Dios te puede dar palabra aún sin conocer todo esto. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, a la hora, en verdad, de administrar la palabra de Dios, debemos de ser nosotros conocedores. Conoce la palabra. De verdad, el Señor está interesado que seamos conocedores, llenos del pan y del vino. Y esto es lo elemental, ya no entramos al contenido de su mensaje, por lo menos que podamos aprender el orden, cómo se escribieron, por qué, su contexto,
y la centralidad de su mensaje o de sus mensajes. ¿Ok? Todo se complica un poco les digo, insisto, en la distribución del mensaje de estos profetas que se dicen menores y de profetas mayores. Otro, por ejemplo, Joel. Otro es ¿cuándo se escribió? ¿A quién le profetizó? Amós, por ejemplo. Amós. Y viene otro, Habacuc. Y ahorita nos va a dar ese orden. La próxima semana les voy a entregar ya, o entre semanas te los puedo enviar también, una cronología que a mí me ha servido mucho. Y yo la uso desde hace mucho tiempo y también se las comento por si alguien quiere ir avanzando en todo esto del orden cronológico. Hay una Biblia que se llama, es una Biblia de estudio, la Biblia Diario Vivir. La Biblia Diario Vivir, de hecho la voy a tener que con fines de enseñanza nada más, presentarles ahí las imágenes de la cronología. Ahí viene una cronología muy buena. Se las envío entre semana y el próximo sábado o la próxima clase vamos a ir ya viendo y ya se van a ubicar mucho mejor. Eso por lo menos para que ustedes puedan entender. La cronología es algo muy básico, muy elemental, sin embargo es algo que el pueblo de Dios desconoce, a pesar del tiempo, a pesar de los mensajes. O sea, esto prácticamente es un ABC, algo, hermanos, de verdad que ya deberíamos de conocer, dado el tiempo que tenemos, dado el tiempo que estamos en el Señor. Y mucho más, hermanos, si anhelamos que el Señor nos use en alguna capacidad. Por eso esto es una capacitación. Porque ¿cómo enseñar lo que no sabemos? No se puede. Lo único que yo quiero que vean para ir finalizando en esta ocasión, en este bosquejo que les di, en el primer punto, yo nada más les quise poner ahí la manera en cómo la iglesia primitiva estaba nutrida de la palabra. Y puse el ejemplo de Pablo cuando está predicando en una isla llamada Pafos, y eso está en Hechos 13, del 16 al 23, hermanos. Otro ejemplo sería Esteban, pero yo puse el de Pablo. Si ustedes ven cómo predica Esteban en Hechos capítulo 7, van a ver que Esteban hace una cronología y aparte da una porción de cada uno de los libros del Antiguo Testamento en un mensaje, hermanos. Ahí están los versos, por ejemplo, Pablo está predicando y ahora le dan la palabra a Pablo. Dice Hechos 13 y 16, le dan la palabra y levantándose hace señal de silencio con la mano, dice, y dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y fíjense cómo empieza a predicar, hermanos. Y yo le puse ahí al punto 1.1 Pentateuco. El Pentateuco son los primeros libros de la Biblia, los primeros 5. Dice: el Dios de este pueblo, comienza a predicar Pablo, el Dios de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. ¿En qué libro de la Biblia viene que Dios escogió a los patriarcas? Eso viene en el Génesis. Ahí comienza la historia del pueblo de Israel. Ahí comienza cuando Dios escogió a sus padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, por ejemplo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Ahí ya se cambió al Éxodo. ¿Se dan cuenta? Y con brazo levantado los sacó de ella. Eso es Éxodo. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Dónde vienen esos 40 años? Van a ver que esos son los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Fíjense cómo Pablo está haciendo, miren el conocimiento que él tenía.
Está haciendo una cronología y también en una forma breve, guiado por el Espíritu Santo, da el contenido de cada uno de los libros. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo? No hablaba cualquier cosa, hablaba la palabra, pero conocía la palabra. Y luego fíjense en el 19, yo le puse ahí libros históricos, porque comienza a él a meterse a los libros históricos, a Josué, a Jueces, miren. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, eso viene, por ejemplo, en el libro de Josué y viene en el libro de Jueces. Cuando Josué comienza a conquistar la conquista, y viene también parte del libro de los Jueces. Y después dice el 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Miren, ¿se fijan la cronología que está haciendo? Ya se metió al libro de Josué y luego ahora está hablando del libro de los jueces y luego ya va a llegar a los libros de reyes, porque ya entra también al tema de los profetas. Verso 21, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado levantó por rey a David. ¿Se fijan? De quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y entonces aquí, hermanos, Pablo ya se mete al tema del libro de los reyes. Y ya al final se mete a los libros proféticos, dice el 23, de la descendencia de o sea de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y ahí yo le puse proféticos porque todos los profetas hablaron de la venida de Cristo. Y sigue hablando ahí. Ya del verso 24 ya habla del bautismo de Juan, del arrepentimiento, y ya eso es lo que nosotros podríamos decir o catalogar como Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿A partir de dónde, perdón? A partir del verso 24 se habla de la predicación y del bautismo por parte de Juan el Bautista. Verso 25 dice que Juan terminaba su testimonio y ahí es cuando ya va a comenzar lo escrito en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta lo nutrido que estaban estas vidas, estas personas? Pero por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, Sí. o sea, bueno, en lo personal yo he leído pues son versículos conocidos, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo es que tenía todo o sea, lo estoy viendo ahora, o sea, todo el panorama, o sea, todo con base y fundamento? Sí. ¿Cómo es como Esteban, ¿verdad? También de todo lo que, cuando fue apedreado, de todo lo que les habló, pero Exacto. con base y fundamento, sí. Pues sí lo había leído, pero de veras que está toda la enseñanza que trae, todo lo que sabía. Sí. Quiere decir, pastor, es una teoría que ya estaba escrito la palabra de Dios. También. Nada más se la reveló a algunos que fueron las que de alguna manera tomaron autoría de ella misma. Pero yo creo que ya estaba escrita, por lo que se ve. Todo venía siendo Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Bueno, por lo los que pasa profetas. es que Pablo está hablando en Hechos y Sí, es Sí, en sí. el Nuevo Testamento. exacto. Así Entonces es. la revelación que ya Pablo tenía era porque él era, bueno, no sé, ¿verdad? Tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero cuando Dios habló a Pablo, que era, ¿cómo se era cuando lo tumbó? Sí, Era- que cayó al suelo, sí. cayó Ajá. al suelo, o sea, Dios trajo revelación. Exactamente. Aquí hay 2 puntos súper importantes que se están tratando. El primero que trata el hermano es lo nutrido que estaba, por un lado. Lo nutrido. O sea, aquí no empezó a decir las cosas y fíjense, ahí en la sinagoga le dijeron, oiga, ¿quiere decir algo? Ah, sí.
Es como si al hermano le decimos, hermano, usted predica mañana. Pero estaba tan nutrido que sí tengo algo que... Y de la nutrición, el Espíritu Santo tomó y les comienza a predicar, pero lo que yo quiero que vean es cómo administra el mensaje. Se viene Génesis, Éxodo, Josué. Eso no lo puede ser una persona que no está nutrida. Paralelamente a esto pueden leer en otro momento, léanlo, llévenselo de tarea, Hechos capítulo 7, y observen y analicen el discurso de Esteban. Va a hacer lo mismo Esteban. Sí. Y de hecho Esteban todavía da más detalles. ¿Esteban en dónde? En Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7. Y ahí en Hechos capítulo 7, hermanos, van a ver ustedes la nutrición que se tenían esas vidas simplemente para servir a las mesas. Nomás iba a servir a las mesas. Hay veces que el pueblo dice, bueno, yo no tengo un llamamiento de esto, por eso yo a la palabra no me meto mucho. Pero hermanos, quítense de que si tengo llamado, que si no tengo llamado. Lo que Dios quiere que seamos un cuerpo, hijos de Dios nutridos. Todos los de aquí tenemos hijos. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos desnutridos? O cuando eran niños, porque ustedes ya tienen hijos mayores. ¿Alguna vez quisiste ver a tu hijo desnutrido cuando tenía 1 año, 2 años? Sí, que ande todo desnutrido, o sea, ¿verdad que no? ¿Qué querías? Porque era tu hijo. Con este ejemplo yo solamente quiero decir que el Señor anhela para su iglesia, porque somos hijos, quiere nutrición, ver en nosotros nutrición. Ya después se llega a un punto en que si ellos, por ejemplo ahorita que ya son más independientes, si ellos quieren estar desnutridos porque no quieren comer, bueno, ya. Y hay veces que el pueblo está desnutrido por voluntad propia también, porque es pueblo que ya es grande, que ya creció, pero ya no quiere nutrirse, diferentes razones. Entonces este comentario es muy importante porque miren la nutrición, o sea, Esteban, Pablo, y si se van a otros libros van a encontrar lo mismo. Todos van a ver que es un pueblo vino. Y lo que se está comentando acá, en esta parte, es muy importante porque, y eso sería otra administración muy importante. Fíjense que de lo que estamos nutridos, a partir de eso Dios toma y trae ahora lo que se llama otro paso, que es la revelación. Pero no va a haber revelación si no hay palabra en el corazón, si no hay ese pan. ¿Se fijan que Dios utilizó de lo que se había nutrido? No hay revelación si primero no hemos comido, y no hemos comido bien. ¿Sí? Totalmente. En pocas líneas se fijan todo el contenido que hay, que estaba dando este hombre. Ese es un gran reto, que hay veces que ya no damos el montón de versos. Con 2 porciones ya se sirve un plato grande, digamos, y de bastante nutrición. Era muy conocedor Pablo, y no para vanagloria, no, hermanos, por nutrición de nosotros mismos. Comparen esto, por favor, llévenselo de tarea y comparen estos versos de Hechos 13 con Hechos 7, por favor. Es más, que no pase de hoy, antes de dormirte, cuando ya estés terminando el día, ya puedas ir a la cama, léelos ahí y nada más compáralos, así paralelamente, compáralos y vas a ver lo conocedores que eran del texto. ¿Se dan cuenta? Es que, por ejemplo, tal vez sí conocemos al apóstol Pablo por medio de la palabra, pero no él de la forma que él era utilizado y de lo nutrido que estaba. Por ejemplo, cuando le habla al rey Agripa, sí. O cuando estuvo en Atenas, tal vez algún día dice esa pregunta, bueno, o sea, ¿qué había? ¿Qué era? O sea, ¿quién era? Él no paraba. Sí. Entonces,
pues tal vez así lo ve uno, pero ya yendo aquí a la enseñanza, pues te das cuenta que pues es nutrirse de para poder. Y también hay que llevar un orden. Yo creo que tendremos que empezar desde Job, porque si nos perdemos en la capacidad que tenemos, bueno, yo, la mía personal humana, si te pierdo. Y siento yo que llevando un orden, empezando así como debe ser la cronología, vamos a entender más cosas. No van a quedar sueltas cosas. Exactamente. Sí. Eso es lo que yo quisiera de verdad plantear como propósito, que no perder nada de este pan, que es la palabra. No pierdas nada, ni las migajas. Nada, que devoremos todo el pan completamente. ¿Sí? Sí, porque lo estamos leyendo y sí tenemos entendimiento, pero a la hora que lo volvemos a leer en otro libro, o sea, no enganchamos. Bueno, yo no tengo la capacidad esa de, sé que lo escuché, pero no hay un clic de enganche de una palabra con otra porque no hay un orden. Exacto. Y sí, es como, a veces son esas pequeñas, digamos, barreras con las que, y luego quieres salir otra vez, como esos jueguitos que son así, y hay una bolita en medio. ¿Sí los han visto? Sí. Que se jugaban así, que lo tienes que ir. Y a veces vas avanzando. Sí. Y luego te topas y luego ya ahí te quedas un rato. Sí, exacto. Pues de verdad lo que yo quiero en cierta manera es despejar el camino, y ya sé que es un propósito muy elemental, básico, pero en mi propia vida esto me ha bendecido el Señor. Me ha bendecido. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Queda pendiente el punto 2, lo vamos a retomar en la próxima ocasión. Pueden leerlo también, van a darse cuenta que a lo largo de estas 6 sesiones estaremos haciendo muchos aplicación de principios prácticos juntamente con ir entendiendo la cronología. Porque las cosas que se enseñaron, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Y Pablo en Corintios también vuelve a decir que las cosas que se escribieron son cosas para amonestarnos a nosotros. Sí. Para amonestarnos, o sea, para los que estamos en Cristo. Exactamente. Sí. ¿Lo quieren leer? Ahí está, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se fijan? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Exacto. Entonces ahora es entender para qué tenemos, entre otras muchas cosas, el Nuevo Testamento. Es para enseñanza de nosotros. Con un pueblo que por mucho tiempo Dios caminó con él y pues trastabillaron bastante. Y por ejemplo, Primera de Corintios, ahí también, en el último verso 10:11. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron, es decir, al pueblo de Israel, a los antiguos, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. El último verso, Primera de Corintios 10:11, fíjense. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, como lo estabas diciendo, que ahora estamos en Cristo, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, todo un panorama del Antiguo Testamento, finalmente para 2 cosas: para enseñarnos, pero también para amonestarnos. Y se van a dar cuenta cuando ya vayamos libro por libro, desglosando un poco el gran mensaje que hay para nosotros ahora en Cristo Jesús. Y es bastante confrontador para con nosotros. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, conoce las Escrituras. Es lo que yo te animo y te exhorto. Conoce mejor las Escrituras de lo que las conoces hasta hoy. La Escritura, acuérdense, sacó pan y sacó vino. Ahorita no estamos hablando tanto del vino, pero el pan. O sea, lo que el Señor quiere darte es su pan, su palabra. Su palabra. Conócela mejor. Crece mucho más en el conocimiento de la palabra, porque ahí Dios nos quiere bendecir
Y ahí el Señor se quiere revelar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, déjenme les digo nuevamente vamos a grabar la siguiente parte el día martes. Yo sé que eso es mucha responsabilidad, sin embargo.